Muy bien, chicos. Continuando con el estudio de laboratorio clínico, el día de hoy vamos a tratar el tema de perfil hepático, el cual es uno de los exámenes complementarios de laboratorio importantes para determinar tanto la función como la estructura del hígado y cómo ésta puede verse alterada en diferentes patologías y cuáles son los principales tipos de estudios que se utilizan para poder determinar su funcionamiento y su composición, es decir, si hay alguna alteración celular o no. Para comenzar, tenemos que recordar que el hígado es un órgano grande que se encuentra en la cavidad abdominal. El hígado anatómicamente va a tener dos porciones, ¿no? Un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, y separados por el ligamento redondo. ¿Qué más se tiene que saber con el hígado? Que dentro de ella van a llegar un tipo de sistema llamado el sistema porta o a través de la vena porta. ¿Y qué es la vena porta? La vena porta viene a ser la unión de tres venas principales para que los nutrientes de los intestinos absorbidos dentro de ellas puedan llegar hacia el hígado y sufrir el metabolismo necesario para que luego pueda ser utilizado de forma beneficiosa o en su defecto ser eliminado. ¿Cómo es que se forma esta vena porta? A través de la vena esplénica que viene desde el vaso y del páncreas, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Se unen estas tres venas y forman una gran vena denominada sistema porta. ¿Por qué se llama sistema porta? Porque dentro del hígado forma capilares venosos y luego nuevamente sigue como vena porta hacia finalmente la cava inferior. Es un sistema porta, ¿sí? Dentro del hígado, lo que nosotros observamos son lobulillos en los cuales vamos a contener o a encontrar la tríada portal. No se olviden, la tríada portal es la vena hepática, la arteria hepática y el conducto hepático. Esa es la tríada portal. Dentro de la segmentación de un lobulillo encontramos a una vena, ¿sí? Una vena denominada vena centrolobulillar y los hepatocitos rodeándola, ¿sí? O alrededor de ella junto con el conducto biliar, que finalmente va a llegar hacia las vías biliares y juntarse en un solo conducto biliar que es el coleto. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Las funciones son de síntesis, en la cual va a producir albúmina, que es una proteína de gran importancia en nuestro organismo, porque la albúmina lo que va a generar es dos cosas. Uno, el transporte de ciertos elementos y también mantener equilibrio hidroestático. Estas son una de las funciones de la albúmina. ¿Qué más también hace el hígado? Comienza a sintetizar factores de coagulación, ¿sí? Por estos pacientes que sufren enfermedades hepáticas presentan alteración en la coagulación sanguínea porque comienza a haber defectos principalmente de los factores de coagulación como son el 10, el 13 o el 8. Son los principales factores de coagulación. También algunas proteínas del suero o del plasma y los ácidos biliares. Otra de las síntesis que se genera en el hígado con producto metabólico es la urea. Y un paciente que está con daño hepático puede ver esta urea aumentada. Hemos visto que la urea también es otro de los marcadores de enfermedad renal. ¿Qué más tiene la función el hígado? El de metabolizar ciertas estructuras, como por ejemplo el colesterol, que hemos observado en la clase de lípidos, aminoácidos y el amonio, que lo puede metabolizar. También permite los procesos de detoxificación y la transformación de los xenobióticos. No olvidemos que los xenobióticos son todas sustancias externas que ingresan a nuestro organismo, principalmente los fármacos o de repente algunas otras sustancias que pueden generar una alteración. También mantiene los niveles de glucosa normalizados porque lo va a almacenar en forma de glucógeno. Si está almacenado en forma de glucógeno,
está en dos partes, principalmente en el hígado. Y unas pequeñas porciones en los músculos esqueléticos. Músculo esquelético. Y ahí hablamos de la gluconeogénesis, si es que es necesario la utilización de glucosa y el paciente no ha tenido un aporte externo, entonces comienza a generar degradación de la glucosa a través de la gluconeogénesis. El glucógeno comienza a separarse y glucogenólisis es en la que se va a convertir o aumentar los niveles de glucosa almacenado en el órgano. Entonces, una vez conociendo cuáles son las funciones hepáticas o las que se sabe de lo que afecta al hígado, podemos evaluar estas estructuras a través de dos criterios. Primero, tenemos que saber que nuestro hígado, ya hemos dicho, vamos a evaluar dos cosas. Cómo funciona, su función, si está funcionando bien o no, y también cómo está. ¿Y qué quiere decir el cómo está? Su estructura. En conclusión, vamos a estudiar estas dos cosas, su función y su estructura. ¿Cómo yo evalúo la función del hígado? Cuando en los exámenes laboratoriales yo encuentro los niveles de albúmina. ¿Sí? También de los factores de coagulación. Y otra de las funciones del hígado es el metabolismo ¿de qué? De la bilirrubina. La bilirrubina. Esos son los tres aspectos que yo evalúo en la función hepática. Ahora, ¿cómo yo estudio la estructura del hígado? Es decir, ¿cómo está funcionando ese hígado? Eso lo voy a determinar mediante la evaluación de ciertas enzimas que se encuentran a nivel del hepatocito. Y aquí estamos hablando del TGO, TGP, TGO, del TGP. Y también estoy aquí analizando otra enzima que se encuentra en el hígado, que es conocido TGGO. Estas son las enzimas que yo evalúo o estudio dentro de la estructura del hígado. Entonces, si estas enzimas se encuentran elevadas, quiere decir que hay una lesión hepática o en exceso, porque estas las podemos encontrar en valores normales que significan un recambio celular del hepatocito. Y un aumento en exceso quiere decir que el hepatocito está sufriendo un daño de lesión o de necrosis a nivel del hígado y que esto está generando que estas enzimas se liberen a través de la sangre. Entonces, vamos a comenzar con el estudio de la bilirrubina, el cual es uno de los elementos que se va a estudiar o el que se me permite a mí identificar si el hígado está funcionando o no. Y ello tenemos que recordar que fisiológicamente hay una degradación de la hemoglobina, principalmente, recordamos que la hemoglobina tiene un tiempo de vida de 120 días. Dado este periodo de 120 días, se va a descomponer por catabolismo en dos elementos. Uno es el componente globina y el otro es el componente hemo. Y el componente hemo tiene tres sustancias. Tiene cobalto dentro de esa estructura, tiene hierro, pero también tiene la biliverdina. ¿Sí? Biliverdina. La biliverdina es la que me va a finalmente convertir ¿en qué? En bilirrubina. Pero antes de convertirse en eso, la biliverdina sufre un metabolismo por una enzima reductasa llamada biliverdina reductasa. Biliverdina reductasa. ¿Y qué hace la biliverdina reductasa? Convierte la biliverdina en bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada es no hidrosoluble. Entonces, al no ser hidrosoluble, no se puede eliminar fácilmente. Para su transporte hacia el hígado se necesita una de las proteínas que ya mencioné que sintetiza el hígado, que es la albúmina.
Entonces se une albúmina como transportador para llegar ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Y a nivel del hígado, la bilirrubina no conjugada se va a conjugar, ¿sí? Y se denomina bilirrubina conjugada. ¿Quién lo conjuga? Una enzima llamada UDP, glucoril transferasa. Conjuga y lo convierte en bilirrubina conjugada. Ahora, ¿qué sucede con esta bilirrubina conjugada? La bilirrubina conjugada se va a secretar a través de los conductos biliares hacia el intestino. Cuando llega hacia el intestino, esta bilirrubina se convierte en estercobilinógeno. Y el estercobilinógeno va a secretarse convertida en estercolina a través de las heces. Y una pequeña fracción se va a absorber por el sistema porta, que ya hemos visto de dónde proviene, para que luego se convierta en urobilina. Urobilina. La urobilina es fácilmente absorbido por los túbulos renales. O mejor dicho, es fácil de pasar por la filtración renal para que luego llegue hacia dentro del riñón y se pueda eliminar como urobilina. Ahora, esas características, tanto la estercolina como la urobilina, le da el color característico a tanto a la orina como a las heces, que son el color. ¿Por qué? Porque es producto de la conjugación de cada uno de ellos. Entonces, cuando analizamos el estudio de la bilirrubina en el hígado del paciente, nosotros estamos determinando una bilirrubina total, que es la suma de la bilirrubina no conjugada con la conjugada. Y esos valores normales, acá, el valor normal de la bilirrubina total debe ser hasta 1 miligramo por decilitro. Miligramo por decilitro. La bilirrubina denominada directa o conjugada, bilirrubina directa conjugada, sus valores normales se encuentran hasta 0,3. Mientras que la bilirrubina indirecta o no conjugada es hasta 0,7. Ambos miligramos por decilitro. Y como se observa, ambos tienen que sumar hasta 1 miligramo por decilitro en total. Existen algunos momentos en los cuales estas bilirrubinas pueden verse aumentadas. Si tomamos el caso, acá mejor, ¿sí? Si nosotros tomamos el caso del aumento de la bilirrubina no conjugada, ¿sí? Bilirrubina no conjugada, la llamada indirecta, puede verse aumentado por procesos de hemólisis, es decir, destrucción de los eritrocitos. ¿Cuándo ocurre esto? Principalmente en enfermedades como la malaria. ¿Qué otra enfermedad me genera hemólisis? Pueden ser algunas otras, como el síndrome de Gilbert, ¿sí? En el cual comienza a haber una destrucción de las células y aparte también aumento de la bilirrubina. ¿Qué más? ¿Qué otras enfermedades me dan? Una eritropoiesis ineficaz. Eritropoiesis ineficaz. La eritropoiesis ineficaz lo que va a generar es que aumenten los niveles de eritrocitos mal formados y estos mueran de forma más rápida por la apoptosis. Cuando mueren, sus conjugaciones van a comenzar a aumentar y por ende la bilirrubina no conjugada es la que va a aumentar. En cuanto a la bilirrubina conjugada, un aumento de la bilirrubina
conjugada puede verse aumentada principalmente en los cuadros de hepatitis. En los cuadros de hepatitis, sea agudo o sea de forma crónica. En pacientes que sufren de cirrosis hepática, también pueden generar un aumento de la bilirrubina conjugada, porque el hígado no está funcionando adecuadamente y por ende no está conjugando de forma correcta la bilirrubina. También puede haber como producto de una ictericia, ese color amarillo en la piel que se genera justamente por el aumento de la bilirrubina de forma obstructiva. De repente hay algún cálculo que está generando sales biliares que se dependen de la bilis o las sales que se forman en el hígado no se eliminen correctamente. Entonces, viene acumulando y eso genera lesiones. Esos son los trastornos que pueden generar aumento de la bilirrubina conjugadas y de las no conjugadas. Otros también de las características es la toxicidad del hígado. Hay algunos elementos como los fármacos farmacológicos pueden conllevar a una lesión hepática y por ende generar también un aumento de la bilirrubina, principalmente de la conjugada. Otro de los elementos que también se llegan a estudiar dentro del perfil hepático son las albúminas y las globulinas. Y hemos visto que la albúmina es la proteína que sintetiza en el hígado. El hígado es el órgano que lo sintetiza. Entonces, para poder estudiar la buena función del hígado, también se estudia tanto la albúmina como las globulinas, ¿sí? Los valores normales vienen a ser entre 3,5 a 4,8 gramos por decilitro para la albúmina y de globulina 1,1 hasta 2,2. Son los valores normales en referencia. También se puede estudiar a través de las proteínas totales que pueden estar secretándose o formando a través del hígado, pero estas proteínas totales pueden estar alteradas también no solamente en función hepática, sino en otras estructuras o en de repente otras enfermedades como la malnutrición. No es necesariamente un factor indicador al 100% de que hay una lesión hepática. Los más sensibles son la albúmina y la globulina. Y no olvidar que la relación tanto de albúmina como globulina debe ser mayor a 1. Si es menor, tengo que observar en cuál de los dos está alterado, y simplemente la albúmina es la que se altera y ello puede llevar a las diferentes enfermedades que ya hemos visto, ¿no? Como por ejemplo los famosos edemas o en el transporte de algunos. La alteración de la albúmina principalmente se puede ver por problemas hepatobiliares, ¿sí? Como por ejemplo, cuadros de hepatitis, de cirrosis hepática, ¿sí? De ictericia obstructiva, pero del tipo crónico. Proteinurias también pueden generar una disminución de la albúmina y eso lo observamos principalmente en el síndrome nefrótico. La desnutrición es otro de los factores que me van a determinar una disminución de la albúmina, pero no solamente de eso, sino también de las proteínas totales, como ya lo mencioné. Finalmente, pérdida intestinal de proteínas. ¿Sí? El intestino es incapaz de absorber todos los aminoácidos de las dietas y con ello una disminución de su producto. Y para la globulina, principalmente aumenta en procesos inflamatorios o infecciosos, o también en procesos de hepatopatías crónicas o cirrosis. Estos son los principales de la función hepática. Ahora, ¿cómo sé yo que el hígado está funcionando bien? Y eso ya lo habíamos mencionado. Tengo acá el hígado, el dibujo. Sí, tengo acá el hígado. Habíamos visto que la función se estudia a través de la bilirrubina, la albúmina y también a través de la producción de, por dicho, síntesis de factores de cambio para estudiar la estructura, es decir, cómo está el hígado. Yo evalúo por las enzimas. Tengo acá el hepatocito,
el hepatocito, dentro de sus estructuras, voy a mencionar cuáles son esas enzimas. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde voy a encontrar las enzimas? Principalmente en el citoplasma y en las mitocondrias del hepatocito, yo estoy encontrando al famoso AST, o también denominado GOT. Voy a mencionar qué significa cada sigla. Y también a nivel del citoplasma encuentro al famoso ALT, o denominado GPT. ¿Sí? Son las enzimas que voy a estudiar dentro de la estructura hepática. ¿Dónde encuentro ACT o el GOT? En el citoplasma del hepatocito o en las mitocondrias. Mientras que el ALT lo encuentro solo en el citoplasma. Ahora, el AST no es tan específico en el estudio del perfil hepático, porque el AST también lo encuentro elevado si es que hay un proceso de lesión muscular. Entonces, si hay algún tipo de alteración muscular, principalmente músculo esquelético, debe verse aumentado. En cambio, el LT es solamente una enzima que se encuentra también, mejor dicho, solamente en el hepatocito. Entonces, esto es el más sensible. Más sensible en el estudio. ¿De quién? De la función hepática. Entonces, para eso yo necesito el estudio de esas transaminasas, que son estas enzimas ST y el ALT. Muy bien, entonces vamos a estudiar cada una de ellas, vamos a saber cómo es que se van a hacer, o cómo es que se aumentan esto y por qué son los que se están aumentando. Entonces, esto aumenta principalmente porque si hay una lesión de necrosis hepática, el hepatocito, cuando hay un proceso de necrosis, no encapsula sus enzimas y se metabolizan para ser eliminadas. Al contrario, estas enzimas quedan libres y comienzan a aumentar sus niveles a nivel del plasma. Las transaminasas, que son las que evalúo, son principalmente al ALT, que ya mencioné, que se denomina alanina aminotransferasa. Alanina amino ¿o por qué se denomina GOTS? Porque se denomina transaminasa glutámico lúbica. GOTS. Y el AST, que es la otra transaminasa que estoy evaluando, denomina aspartato, AST, aspartato aminotransferasa. O AST, que es la otra enzima que evalúo. O también transaminasa glutámico oxalasa. Conocemos como GOT, pero ST y ALT son los nombres que usan más los nombres. También les pueden dar los dos nombres en una prueba de laboratorio. ¿Cuántos son los valores normales? El ALT, el valor normal, es entre 5 a 37 unidades internacionales por litro, mientras que del AST o GPT, entre 10 a 41 unidades por litro. Lo que yo estudio en las transaminasas como enzimas o marcadores. ¿En dónde los encuentro aumentados? También en hepatitis aguda, porque hay una lesión del hepatocito. Acá encuentro principalmente el GPT más aumentado que el GOT. Significa eso, que el ALT más aumentado que el AST. Entonces habíamos dicho que el ALT es más sensible para daño hepático. En una hepatitis crónica, el GPT también está más elevado que el GOT, pero sus unidades no superan los 300 unidades por.
En cuanto a la hepatitis alcohólica y a la cirrosis hepática, estas dos enzimas se van a ver aumentadas. Y lo mismo en la ictericia obstructiva, pero no va a haber un aumento tan marcado en esta patología, que es una ictericia obstructiva. Las enzimas están ligeramente elevadas, ¿sí? Ligeramente o discretamente elevadas. Por eso es importante estudiar estas dos enzimas como parte del estudio del perfil hepático. La fosfatasa alcalina también es otro de los marcadores enzimáticos que voy a estudiar dentro del perfil, porque la fosfatasa alcalina también se encuentra dentro de la membrana del hepatocito. Tengo acá el hepatocito. Y dentro de la membrana también tengo la enzima, ¿sí?, de la fosfatasa alcalina. Entonces, ¿qué me va a permitir a mí determinar el aumento de la fosfatasa alcalina? Principalmente en cuadros de colestasis o de obstrucción. Puede ser total o parcial, pero ¿de qué? Del flujo biliar. Flujo biliar, ya sea dentro del hígado, dentro de los sinusoides hepáticos, o de la vesícula. La fosfatasa alcalina, si bien es cierto, se estudia dentro de las enzimas hepáticas, no es una de las formas en las que, bueno, no es tan sensible como ya hemos visto el ACT. Al no ser sensible significa de que puede encontrarlo aumentado en otros órganos, como por ejemplo, hueso. Cuando hay una alteración ósea, también encuentro fosfatasa alcalina. O inclusive a nivel intestinal, si hay una alteración a nivel del intestino, también puede haber aumento de la fosfatasa alcalina o algún tipo de proceso inflamatorio o infeccioso de la placenta. En esos casos encuentro aumento. ¿Y cuándo en sí aumenta? Cuando se observa, por ejemplo, valores menores de 3 veces lo normal, puede ser un cuadro de hepatitis. Puede ser aguda, crónica o inclusive una hepatitis alcohólica, ¿sí? O también en el caso de cirrosis hepática. En este caso de cirrosis hepática, la fosfatasa alcalina está muy elevada. Muy elevada. Y finalmente, otra de las enzimas, que es la gamma-glutamina transpeptidasa, es otra de las enzimas que yo estudio dentro del perfil hepático. Sí, dentro del perfil hepático. Y esta enzima también se encuentra en el hepatocito. Pero principalmente lo encuentro en ¿dónde? En la mitocondria del hepatocito. En la mitocondria del hepatocito. ¿Sí? Pero también está presente en otros órganos, como por ejemplo el riñón, el páncreas o el intestino. Y lo que me hace aumentar esto de acá, o mejor dicho, el aumento del GGT, es confirmar que la fosfatasa alcalina está más elevada por más daños en algunas estructuras. Yo tengo un paciente con cirrosis hepática, el GGT y las fosfatasas alcalinas se van a ver tan elevadas que ambos son marcadores suficientes como para determinar un cuadro de cirrosis o de hepatitis. Ya con la clínica se determina si es crónica o uno del tipo aguda. ¿Qué más? ¿En qué momento se encuentra aumentado el GP? Principalmente en enfermedades colestásicas o en cuadros en donde la fosfatasa alcalina está comenzando a ser elevada. La GGT es la primera que se eleva. También en hepatitis aguda, en consumo crónico de alcohol, en pacientes con alcoholismo crónico, esta GGT lo voy a ver elevado de forma 2 o 3 veces más, y algunos fármacos, como por ejemplo el fenobarbital, es el que me puede producir una elevación de la gamma-glutamina transpeptidasa. Cuando los valores normales radican entre 40 a 130 miligramos por decilitro. Estos son los valores normales que, ¿no?, de 11 a 50 unidades internacionales por litro. Estos son los valores que yo determino para el GGT. Y finalmente tenemos un cuadro en el cual hay un patrón del perfil hepático de todo lo que hemos evaluado, de todo lo que hemos encontrado. Vamos al cuadro de bilirrubina, las transaminasas, la fosfatasa alcalina y la albúmina. Entonces, acá hay una serie de enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Gilbert, en la hemólisis,
hepatitis agudas, crónicas, cirrosis hepática y colestasis, en los cuales vamos a ver un aumento de cada una de estas, en donde se puede observar un aumento más excesivo de la bilirrubina en el cuadro de hepatitis aguda. Y acá las transaminasas están más elevadas, son mayores de 500, y hay un predominio aumentado del TGP más que el TGO. En cambio, la fosfatasa alcalina puede verse normal o disminuida desde su valor. La albúmina no se va a ver afectada. ¿Dónde encuentro deficiencia de albúmina? En pacientes con hepatitis. Y acá también encuentro que hay una disminución, o mejor dicho, el TGP está más aumentado que el TGO, pero los valores son menores a 300 unidades internacionales, y la bilirrubina hay un aumento discreto de la misma. ¿En qué cuadro encuentro también una disminución de la albúmina? En las hepatitis cirróticas. Y ahí hay un aumento del TGO y TGP 2 veces de lo normal, mientras que la fosfatasa alcalina puede ser normal o disminuida, pero la albúmina sí se encuentra completamente disminuida, ¿sí? Más de 2 a 3 veces su valor normal. Y eso sería todo, chicos. Hasta una nueva oportunidad.